Analizando los resultados de las elecciones de Andalucía, podríamos concluir que hay un ganador claro y todos los demás algo han perdido. Pero si añadimos la variable psicológica, la cosa se convierte bastante más interesante porque debemos analizar entonces los resultados de acuerdo con la expectativa que tenía cada partido. Y si añadimos esa variable psicológica de la expectativa, lo que resulta es algo paradójico, que da la impresión que el Partido Popular haya ganado objetivamente, pero psicológicamente se sienta insatisfecho con la sensación de haber perdido porque ha perdido la mayoría absoluta. Y por el otro lado, el PSOE, que ha obtenido el peor resultado histórico en Andalucía, aún perdiendo, podría darse por ganador de haberse dado con un canto en los dientes, porque en el fondo la expectativa de pérdida de voto era bastante mayor. Pero si vamos además a las letras pequeñas, ¿cómo puede ser que el PP haya perdido prácticamente 5 escaños de 58, ha llegado a 53, Vox tan solo ha ganado un escaño y el PSOE ha perdido otros 2? ¿A dónde han ido a parar los escaños que ha perdido el Partido Popular? Nadie se lo ha preguntado porque a Vox no han ido, a SALF no han ido. Hombre, también aquí tendremos que tener en cuenta la ley DONT, la ley electoral, que hace un reparto a través de un algoritmo bastante complicado de explicar, que pero permite que haya un ganador y desde luego perjudica bastante la tercera fuerza elegida. Pero también tenemos que considerar que si el PSOE ha perdido 2 escaños y el partido Adelante Andalucía ha ganado 6, ¿de dónde han salido esos 6 escaños de más del partido Adelante para Andalucía? ¿Acaso la gente del PP se ha radicalizado hacia la extrema izquierda? Esa sería una lectura demasiado simple y más bien la realidad esconde un análisis que hay que hacer bastante más complejo, que vamos a tener precisamente en este vídeo. Y cuidado con un tema del que nadie está hablando. El hecho de que haya ganado el Partido Popular puede eliminar toda sombra de duda acerca de un pucherazo electoral. Sí, porque cuando se habla de pucherazo electoral, se habla en términos de que alguien da el pucherazo para ganar unas elecciones. Pero, ¿y si el pucherazo se diera para evitar una mayoría absoluta? ¿Podría estar esto en los planes del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez? Sí, porque el Partido Popular ha batido récords en votantes, pero sin embargo ha perdido escaños. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Tenemos que eliminar necesariamente la sombra del pucherazo electoral o considerar que los pucherazos electorales pueden ser mucho más discretos si eliminan la posibilidad de que un partido pueda ganar y gobernar en mayoría? Sí, porque no se explica cómo todavía casi 1 millón de andaluces sean capaces de seguir votando al PSOE después de los muertos de Adamuz, después de los muertos de la Dana, después de todas las tramas de corrupción, el caso Ábalos, el caso Coldo, el caso hermano del presidente, los casos Begoña, teniendo además como candidata una personaje nefasto en Andalucía, que no había por dónde coger su campaña electoral, lo analizamos, que es la ministra del ocultismo y la opacidad por no presentar presupuestos generales del Estado, al borde de la imputación, muy probablemente por el tema del tráfico de influencia, respecto de lo que se ha descubierto con esa luna de miel con el presidente de la SEPI en Cabo de Gata y con el tema de la malversación de fondos europeos, presunta malversación que está en examen. ¿Cómo puede ser que el PSOE haya perdido tan solo 2 escaños y que todavía casi 1 millón de andaluces le siga votando? ¿Elimina esto la sombra del pucherazo o tal vez deberíamos seguir investigando? No olvides que estás en un canal que utiliza la psicología para analizar el poder, la psicología del poder, la psicología política y del poder, y que precisamente gracias a ello el análisis que te encuentras aquí no lo vas a tener en otros canales, primero, y segundo, toda esta lectura no puede ni debe realizarse sin tener en cuenta el aumento importante de los votantes, el incremento de las personas que han votado en estas elecciones respecto a las de 2022 han sido de un 6,4% más, casi medio millón de personas que han votado más respecto a las elecciones pasadas, de las cuales tan solos unos 150.000 han ido a votar al Partido Popular. ¿A dónde han ido a votar esas personas de más que se han movilizado? Y sobre todo unas 166.000 personas que han supuesto el incremento del censo electoral. Un censo electoral que se ha ampliado. ¿De dónde han salido esas 166.000 personas?
de más en el censo electoral. ¿Podríamos proyectar esto a lo que se pretende hacer en España con el aumento del censo electoral a través de la ley de memoria democrática? Y sobre todo, de acuerdo con ello, cuidado, porque Isabel Díaz Ayuso en Madrid, tú me dirás que tiene que ver Madrid, tiene que ver algo muy importante, puede ser que haya cometido el error más importante de su carrera política al no adelantar las elecciones en Madrid precisamente por esta razón. Sí, porque podría haberlas adelantado, pero el plazo venció precisamente el 15 de mayo pasado, hace 3 días. ¿Le hubiese convenido adelantar elecciones de adelanto? Ya que sí. ¿Por qué? Te lo voy a explicar también en este vídeo y además trataremos la posibilidad que algunos están lanzando de que Moreno Bonilla se atreva a todo un teatrillo para repetir elecciones con el fin de recuperar esos escaños y gobernar en mayoría absoluta. ¿Sería capaz? ¿Le saldría a ganar o puede que el tiro le salga por la culata? Lo vamos a analizar todo en este vídeo. Venga. Así es, esta es la mejor imagen que explica la derrota de María Jesús Montero en Andalucía. La derrota en la que Pedro Sánchez dice yo, porque ha sido un plebiscito en contra de Pedro Sánchez. La gente ha votado en contra de Pedro Sánchez, por supuesto, en contra de su candidata, ¿no? Ha sido realmente nefasto para el Partido Socialista. Esto es lo que decía Jano García, un análisis bastante fiel a la realidad. María Jesús Montero pasa a la historia por ser la ministra más vulgar, maleducada, embustera y desagradable, tanto en lo ético como en lo estético. Y ahora, además, por haber firmado los peores resultados del PSOE en Andalucía. La historia la recordará exactamente como merece, ¿no? Y luego tenemos también esta foto que es brutal, ¿no? Pues el PSOE ha hecho póker a la inversa, 4 elecciones, 4 candidatos que pierden, y aquí debería haberse planteado Isabel Díaz Ayuso, y lo digo en serio, de si le merecía la pena adelantar elecciones viendo esta racha para garantizarse 4 años más de presidencia en Madrid y hacerlo ahora. ¿Por qué digo ahora? Porque la racha es evidente. Los candidatos del partido del PSOE pues no dan la talla. Y tendría 2 grandes ventajas al haberlo hecho. Te digo que ya no lo puede hacer porque el plazo para disolver la asamblea y convocar elecciones era el 15 de mayo. Bien, las elecciones en teoría serán a finales de mayo del año que viene. Podría haberlas adelantado sobre todo por una cuestión, porque hemos visto en estas elecciones de Andalucía que el censo electoral se ha incrementado en 166.000 personas. Realmente ha habido mucha movilización, un 6,4% más de personas ha ido a votar y los votos no ha sabido, ojo con esta, es importante este análisis, los votos no ha sabido catalizarlo, es decir, atraerlos el Partido Popular, se han ido a otro espectro político. Consideramos que esto podría pasar también en Madrid el año que viene. Un incremento importante del censo electoral, sobre todo por la ley de memoria democrática, ojo con esto, es importantísimo, que podría hacer tambalear precisamente la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. Si Isabel Díaz Ayuso no ha convocado elecciones ahora, no se ha adelantado, es porque tiene una mayoría absoluta y teme perderla. Pero es que viendo lo que está ocurriendo en el panorama nacional, tal vez tenga que hacerse la idea a consolidar pérdidas, a que en las próximas elecciones el mejor resultado posible o esperable o deseable sea ganarlas, pero no tener mayoría absoluta. Y a lo mejor, disolviendo la Asamblea de Madrid en mayo de 2026, hubiese pillado al Partido Socialista Obrero Español y al resto de fuerzas políticas, incluyendo a Vox, totalmente en contrapié, con el pie cambiado, y hubiese podido precisamente liderar una campaña electoral con todo el resto de partidos que no tienen ahora mismo una candidatura clara, sobre todo Vox, que es quien más puede rascarle votos a Isabel Díaz Ayuso, puesto que con todo lo que ha pasado ahora en Madrid con el tema de Javier Ortega Smith, pues el Partido Popular tendría una ventaja importante y teniendo en cuenta que el candidato del Partido Socialista, Óscar López, tampoco está todavía maduro para una campaña electoral, hubiese salido posiblemente mucho más ventajoso ir a elecciones, convocarlas ahora. Imagínate, de haber decretado, ¿no?, la disolución de la Asamblea, la fecha tope era el 15 de mayo, se hubiese ido a elecciones para mitad de julio, seguramente la hubiesen ganado y seguramente hubiese tenido un resultado mejor respecto a lo que puede tener dentro de un año con todos los demás partidos que habrán cuajado sus liderazgos y por tanto estarán más preparados, pero sobre todo con un censo electoral
que dentro de un año podría serle bastante más desfavorable, teniendo en cuenta que la ley de memoria democrática podría precisamente alterar las proporciones de voto, las expectativas de voto y causarle mucho daño a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que se ha equivocado en ese sentido. Pero vayamos a Andalucía, y es por eso que el hecho de que el Partido Popular en Génova hoy haya amanecido con esta gran lona, si bien es cierto que puede creer que el cambio está más cerca, las cosas no son tan róseas o cristalinas para el Partido Popular. Vamos a tener que esperar un año a las elecciones generales, pero sobre todo lo que están dejando de manifiesto los resultados electorales es que va a ser muy difícil a día de hoy gobernar en mayoría absoluta. Y aquellos gobiernos que lo han conseguido, como el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, bueno, son casos excepcionales y que normalmente lo que se espera es que con el tiempo sean cada vez más excepcionales, raros y muy probablemente imposibles de tener. Y si bien es cierto que el Partido Popular ha ganado en Andalucía, ha perdido la mayoría absoluta. Y esto le obliga a Moreno Bonilla a tener que elegir si gobernar en alianza con Vox o repetir elecciones, buscar directamente que Vox se anule como fuerza política y a través de algunos pactos menores le permita gobernar con abstenciones, también es una posibilidad, o la tercera opción podría ser la de repetir elecciones con el fin de ver si forzando la máquina Moreno Bonilla rasca algún voto. ¿Cómo podría hacer esto Moreno Bonilla? Pues lo revelaba hoy precisamente Infoblogger con este post que me parece muy acertado por parte de Isaac. Lo que os he dicho, va a ir a la investidura para que todo el mundo vea que Vox vota no y a partir de ahí pondrá en marcha toda la maquinaria a su servicio para victimizarse y hablar del bloqueo hasta pedir o repetir las elecciones. Es posible que Moreno Bonilla juegue de estrategia en este sentido. Esto es lo que le decía a Eduardo Inda. Ahora usted tiene 58 escaños, la mayoría absoluta son 55. Imagínese que tiene 53, 54, por ahí va a andar, o 54, 56, pero por ahí va a andar. Si tiene 53 o 54, ¿usted convocará una negociación a Vox para que le invistan presidente o tirará por su propia, por su cuenta y se someterá a la investidura con esa mayoría que no deja de ser aplastante? Mi intención es gobernar en solitario y si yo tengo el cariño, el afecto en términos de voto de los ciudadanos de Andalucía manifestándose en una victoria amplia en las 8 provincias y por encima del 40% con a escaso 1 o 2 escaños de la mayoría, o sea, yo voy a ir directamente a la investidura. Es posible que Moreno Bonilla fuerce una investidura, no haga concesiones a Vox para forzar una investidura y que quede delante de todo el mundo que Vox es una fuerza política de obstrucción, que no quiere gobernar y que así le rasque algún voto indeciso, voto que podría haberse transferido del Partido Popular a Vox, lo recupere en unas siguientes elecciones haciéndose la víctima y diciendo no votéis a Vox porque ya veis que votar a Vox significa obstrucción política, significa no poder avanzar, venir al voto útil, votadme a mí. Esa estrategia Moreno Bonilla podría ponerla en marcha, no cabe la menor duda que es una opción. La otra opción es pactar con Vox algún pacto menor, como puede ser la prioridad nacional, a cambio de que Vox deje gobernar al Partido Popular. Excluyo la posibilidad de que pacten los dos partidos y Vox entre en la coalición de gobierno por una razón muy concreta. Y es que a Vox no le interesa. A Vox no le interesa entrar en un gobierno de segundo mandato, que normalmente son gobiernos que se desgastan mucho para que cuando llegue el final de ese mandato, y normalmente, repito, los segundos mandatos suelen desgastarse mucho, acuérdate Rajoy, acuérdate Zapatero, acuérdate Aznar, vamos, no te cuento Pedro Sánchez, ¿no? Los segundos mandatos siempre son muy conflictivos, es donde se sacan los trapos sucios, donde a la larga el gobierno se desgasta y formar parte de la fotografía, entrar en esa fotografía a Vox le generaría bastante daño. Y lo ideal sería hacer una oposición instrumental en el sentido de que voy a dejar gobernar, pero me quejo para después recoger los votos de las personas descontentas con la gestión. Esa será la estrategia de Vox. Por tanto, dudo de que haya un pacto de gobierno. En este caso, lo más probable es que tengamos una de las dos opciones. De las dos opciones que yo creo que podríamos tener, digamos 50 y 50. Ahí ya dependerá más de Moreno Bonilla, pero es capaz el Partido Popular de pedir una repetición electoral, sobre todo porque ve que el PSOE ha tenido un resultado nefasto, su candidata ya está amortizada y muy probablemente dentro de un mes María Jesús Montero
lo único que pueda cosechar es bastante menos votos. Dudo mucho de que obtenga más. Y sobre todo, habiendo visto que hay un partido Adelante Andalucía que está creciendo, es posible que muchos votantes indecisos del PSOE decidan migrarse a Adelante al partido Adelante Andalucía porque le ven posibilidades. Y sobre todo, otra cuestión, teniendo en cuenta que hemos tenido 500.000 votantes más respecto al 2022, es decir, teniendo en cuenta que muchos votantes se han movilizado en estas elecciones y que esos votantes que se han movilizado no han ido a votar al Partido Popular, porque el incremento de voto del Partido Popular ha sido de tan solo 150.000 votos aproximadamente, ten en cuenta este elemento que es importantísimo. Moreno Bonilla podría calcular, vale, hay unos votantes que se han movilizado, han hecho un plus para votar. ¿Esos votantes votarían en unas segundas elecciones después de haber visto este resultado? Posiblemente no. Y entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Ocurriría que en unas segundas elecciones el batacazo de una candidata ya totalmente amortizada y de un partido que ha hecho un plus en esta campaña, ha llegado prácticamente con el agua al cuello, pidiendo la hora para que fueran las elecciones, y con otro partido dentro de la izquierda en ascenso que podría rascarle votos, es muy, muy, muy probable, además teniendo en cuenta que Vox se ha mantenido y no ha crecido, que en un segundo comicio electoral el Partido Popular logre bastante más escaños. No digo más votos, pero más escaños, porque la participación electoral sería menor, no afectaría tanto al Partido Popular esa bajada de participación electoral, sino que afectaría más bien al PSOE. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque además este dato nos lo da el análisis precisamente del panorama electoral. Porque si vamos a ver, y te lo muestro aquí, ¿cómo puede ser que el Partido Popular haya pasado de 58 escaños a 53? El PSOE de 30 a 28. ¿A dónde han ido? ¿A dónde han ido los 5 escaños que ha perdido el Partido Popular? A Vox no, a Vox solo le ha ido 1. ¿Al PSOE? Pues no, el PSOE ha perdido 2. ¿Se han ido a la izquierda radicalizada? No. Esos escaños se han perdido por un reparto proporcional de los votos por la ley D'Hondt, debido muy probablemente al crecimiento de votos respecto a las elecciones de 2022. Es decir, que teníamos que tener en cuenta que en el 2022 votaron un 58,4% de andaluces. Y en estas elecciones pasadas de ayer han votado un 64,8%. Es decir, que este incremento de votantes ha cambiado la proporción y ha hecho perder votos al Partido Popular. En una segunda votación dentro de un par de meses, no sé lo que hay que tardar para unas segundas votaciones, seguramente no tendríamos una asistencia tan masiva, tendríamos menos votantes, posiblemente lleguemos incluso por debajo del 58%, porque la gente diría, uy, volver a votar, qué pereza, y no votaría. Y esto afectaría muy probablemente al PSOE, haciendo que el PSOE pierda votos y que los recupere el Partido Popular. Es decir, que con bastante menos votantes, el Partido Popular podría tener un reparto proporcional de los escaños bastante más a favor, teniendo en cuenta, además, que si los 5 escaños que ha perdido el Partido Popular no han ido a Vox, y dudamos de que hayan ido a la extrema izquierda de Adelante Andalucía, ¿a dónde han ido? Pues ahí está la clave. Han ido al PSOE. Ojo con esto. Tú me dirás, ¿pero cómo han ido al PSOE si el PSOE ha perdido escaños? Pues muy sencillo, porque el PSOE habría perdido mucho más votos. Los votos del PSOE han migrado a Adelante. Hay que considerar, aquí tenemos el gráfico, que Adelante por Andalucía en 2022 tuvo un 4,58% de los votos y en el 2026 ha duplicado los votos. ¿De dónde ha sacado estos votos? Adelante. De gente desquiciada, desencantada del PSOE que ha votado a Adelante Andalucía. Es decir, hay gente que ha migrado del PSOE a Adelante Andalucía en una proporción importante. Bien. Pero también hay gente que ha migrado del PP, desencantada con la gestión de Moreno Bonilla, y ha votado al PSOE, cubriendo un poquito la falta de escaños que ha perdido el PSOE. Es decir, que ha sido una migración de votos del PSOE a Adelante Andalucía. Muy probablemente esa migración de votos le hubiese hecho perder al PSOE muchos más escaños, que ha recuperado por un cierto número de gente del Partido Popular que desencantados o indecisos, que votan siempre centro, a veces PP, a veces PSOE, y esta vez han votado PSOE. Y que muy probablemente en las próximas elecciones no vayan a votar al PP, pero muy probablemente tampoco voten al PSOE. Se queden en casa esos votantes y, por tanto, el PSOE tenga un peor resultado. Y esos escaños por reparto proporcional muy probablemente irían al Partido Popular. Pero ahora analicemos otro elemento bastante interesante, y es el hecho de que el censo electoral se ha incrementado en 166.000 personas.
dudo de que esas 166.000 personas todas hayan ido a votar. Pero desde luego, parte proporcional de ese incremento del censo electoral ha ido a una mayor participación de votos. Parte, no digo todos, ¿no? Y claro, debemos preguntarnos, ¿cómo puede ser que se haya incrementado el censo electoral en tan solo 4 años en 166.000 personas? Considerando que para votar en las autonómicas hay que ser español, no basta con ser extranjero residente. Pues muy sencillo. Lo que pudo haber pasado es que hay jóvenes que hace 4 años tenían 14, 15 años, 16 años y no votaron, y que ahora en estas elecciones han votado, y que por el otro lado hay personas mayores que siguen en vida, ¿vale? Por tanto, el voto de los jóvenes, desde luego, no ha sido capaz de capitalizarlo el Partido Popular, porque si bien, te lo pongo más en grande, el Partido Popular ha incrementado el número de votos, ha pasado de 1.500.000 votos a 1.700.000 votos, cifra redonda, unos 150.000 votos que ha incrementado, que esos 156.000 votos de más pueden ser repartidos entre personas que se han movilizado, esa movilización de un 6,4% más, ¿vale? Y personas nuevas, votantes, pero son muy pocos. Es decir, proporcionalmente el Partido Popular, siendo la fuerza política con el mayor número de votos, tendría que haber cosechado o aprovechado mejor la llegada de esos nuevos votantes. Señal de que los nuevos votantes, ya sea extranjeros nacionalizados o ya sea jóvenes que hace 4 años no podían votar y que ahora sí votan, no han ido a votar al Partido Popular. Si bien el Partido Popular casi dobla en voto al PSOE, de 947.000 a 1.700.000, no ha sido capaz de atraer el voto de los jóvenes, que muy probablemente se han ido al extremo, a los extremos del panorama político, ¿no? Un incremento de votos de casi 100.000 y 80.000 votos por parte de Vox y un incremento de votos de Adelante que ha pasado de 168.000, casi 169.000 a 400.000. Por tanto, los nuevos votantes y las personas que se han movilizado no han ido a votar ni al Partido Popular ni al PSOE, sino a fuerzas políticas de los extremos. En una repetición electoral, a lo mejor esas personas que se movilizaron podrían quedarse más desencantadas y quedarse en casa, permitiendo al PP tener una mayoría más holgada respecto al PSOE. Y además tenemos que preguntarnos esto. ¿Cómo puede ser que el PSOE, con todos los escándalos, haya cosechado casi 1 millón de votos? ¿Quién vota al PSOE? Y aquí es cuando yo me pregunto, cuidado, cuidado, porque puede haber pucherazo electoral y que los pucherazos electorales sean discretos, es decir, que no lleven necesariamente a un partido ganar las elecciones, sino al menos modificar la mayoría para generar una situación de confusión como esta. Porque en el fondo, ¿quién es el mayor beneficiado de que Moreno Bonilla, aún ganando, no haya logrado la mayoría absoluta? ¿Quién es el mayor beneficiado? ¿Vox? No, ni gana ni pierde. ¿El Partido Popular? No, tampoco. ¿El PSOE? ¿Qué gana? Pero sí, Pedro Sánchez podría sacar una renta muy grande de todo esto para seguir vendiendo la idea que la extrema derecha y la derecha extrema avanzan, que hay que seguir levantando ese muro y, sobre todo, provocando un desgaste en la negociación entre PP y Vox para decirle al resto de España que PP, si pacta con Vox, es prácticamente lo mismo que Vox, que entre PP y Vox al final gobierna Vox, para desgastar al Partido Popular y desgastar a Vox. El escenario perfecto para que Pedro Sánchez a nivel nacional pueda vender la necesidad de ser el elemento de contención hacia el avance de la derecha y la ultraderecha es precisamente esta situación, porque le permitiría a Pedro Sánchez exponer las contradicciones retóricas e ideológicas de una derecha que sí puede gobernar, pero al final no lo hace, o que al final no es capaz de diferenciarse la derecha de la extrema derecha, tal como le gusta decir a él, para hacer de todo un uno y contribuir precisamente a ese desgaste del Partido Popular con vista a las elecciones generales. Por tanto, yo te quiero formular la pregunta. ¿Cómo se explica que haya todavía casi 1 millón de andaluces que sigan votando al PSOE? ¿Está realmente fuera de duda la opción del pucherazo electoral? ¿Podríamos tener pucherazos electorales menores, más discretos, que en lugar de perseguir la victoria de un partido, persiguen al menos que no haya un partido que gane en mayoría? Y sobre todo, Moreno Bonilla sería capaz de ir a segundas elecciones para optar por una mayoría absoluta. ¿Crees que lo hará? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así nos veremos en el próximo vídeo.